Hola a todas y a todos. Hoy nos volvemos a encontrar de nuevo a través de esta modalidad. La idea es poder recuperar un poco las categorías que estuvimos trabajando para que no queden como conceptos o nociones fragmentadas, sino que las podamos integrar en alguna idea y que podamos establecer alguna relación o vínculo entre una y otra. No voy a retomar desde el inicio cuando estuvimos trabajando el origen de la locura, el origen o la respuesta a la locura de la modernidad a través del dispositivo psiquiátrico. Lo que no voy a entonces avanzar por ahí porque entiendo que eso ya han tenido material para poder hacerlo, han hecho un trabajo, las docentes se contactaron con ustedes, entonces bueno, ahí hay como un canal para poder ir resolviendo las dudas que tengan en función de eso. Sí me gustaría retomar un poco la definición de Galén, que siempre está en consonancia con la ley de salud mental, para poder recalcar o aclarar algunas cuestiones que nos van a servir de puntapié como para introducir conceptos nuevos que queremos compartir con ustedes. Vamos a retomar la ley de salud mental, donde dice que la salud mental piensa el sufrimiento de los sujetos considerando las condiciones de su existencia, la cultura que él habita, la historia que lo constituye y lo singulariza en el mundo. No quiero dejar de soslayar o no quiero dejar de destacar que la singularidad de cada sujeto talla en los modos en que tenemos de entender la salud mental y en los modos en que esa salud mental se expresa. No es sin esa singularidad que pensamos el sufrimiento psíquico. Lo pensamos siempre articulados con las cuestiones de contexto, con las cuestiones histórico-sociales. Pero pensamos en que hay un sujeto que sufre y en la singularidad de ese sujeto para pensar las condiciones y la existencia de un campo de la salud mental. Dicho esto, entonces, vamos a continuar con el texto de Schenkerman, que ustedes tenían para la semana pasada. Ahí nosotros estuvimos trabajando esta idea, pusimos como a la luz de los conceptos que nos ofrece Schenkerman de catástrofe social, del impacto sobre la salud mental, de los modus operandi sobre el sujeto psíquico, lo pusimos en contexto con nuestros momentos actuales, ¿no? Con la pandemia, con las situaciones de emergencia, con la crisis que esto ha provocado. Y si bien él lo trabaja a partir del terremoto de México, pero sobre todo para poder pensar cómo puede ser también catastrófico un tipo de lazo social como es el neoliberalismo, por el impacto que produce sobre las subjetividades y sobre el aparato psíquico, también nosotros, sin desconocer esto, vamos a pensarlo en esto que nos acontece y que nos está atravesando. La idea era poder hacer como ese juego. Él habla de dos modus operandi de la crisis o de la catástrofe sobre lo que denomina el sujeto psíquico. Una que son las formas larvadas y las otras que son las formas traumáticas. Entiende a las formas larvadas como aquellas que se dan o que se desarrollan o que impactan en el sujeto no de forma inminente, sino a largo plazo. Tienen que ver con el desarrollo en el tiempo. Y sobre todo, lo que hacen es transformar las formas de funcionamiento de los sujetos, ¿no? Transformar a veces la vida cotidiana, lo visible, lo conductual, pero no remite directamente, van a decir, a un cambio profundo o una alteración profunda en ese sujeto. Va a llamar entonces, por el contrario, a estas formas que tienen que ver con los desequilibrios que se producen de forma vertiginosa, inminente, formas traumáticas, las va a denominar formas traumáticas, por el modo que tienen de impactar y por cómo subvierten la vida cotidiana de los sujetos. Va a decir nuestro autor que la primera impacta sobre la producción de la subjetividad y entonces acá ya tenemos
una de las categorías que queríamos introducir, que es la producción de la subjetividad, la forma larvada, y la otra impacta sobre todo en la constitución del psiquismo. Claro que las dividimos analíticamente para poder estudiarlos. Después en la vida cotidiana una actúa siempre articulada o relacionada con la otra. Decíamos entonces que estas dos formas actúan de manera conjunta y articulada, pero que a nosotros nos interesaba poder estudiar qué es la producción de subjetividad por un lado y qué es la constitución del psiquismo, así como lo denomina Silvia Bleichmer, por el otro. Vamos a tomar, para pensar estas dos categorías, a esta autora, a Schenkerman, que toma a Silvia Bleichmer, y vamos a tomar también a Jorge Alemán, que si bien utiliza nociones diferentes, se refiere a la misma lógica, a esta lógica de poder pensar al sujeto psíquico constituido por estas dos variables, por la subjetividad va a estar más vinculada al yo, pero a este aspecto del psiquismo que se relaciona directamente con el lazo social contemporáneo. Esta es la idea que nos gustaría que puedan ir vislumbrando. La subjetividad, dice ella, hace al modo en el cual las sociedades determinan las formas con las cuales se constituyen sujetos que se pueden integrar a un sistema. Y entonces siempre la subjetividad va a ser una subjetividad situada en lo histórico-social, ¿no? Va a tener que ver con la construcción de un sujeto social, con las condiciones que tiene ese sujeto para habitar un lazo social determinado, para habitar las instituciones que el lazo social produce y propone. Tiene que ver entonces con las marcas que dejan además los discursos, por ejemplo, los discursos del neoliberalismo, cuáles son las marcas que dejan sobre esos sujetos. Y se encuentran presentes, como dijimos anteriormente, en los modos en que pensamos las familias, la sexualidad, las parejas, el trabajo, la crianza, ¿no? La subjetividad entonces permea a todas estas instituciones que son las instituciones por las que transitan y con las que armamos nuestra vida cotidiana. Por el contrario, la constitución del aparato psíquico remite a otras instancias del psiquismo, va a decir Silvia Bleichmer, a lo invariante del psiquismo, remite a aquello que está vinculado, podríamos decir, con el inconsciente, ¿no? Con aquello de lo que los sujetos no se anotician o no tienen noticias, sino a través de algunas modalidades específicas que ya lo vamos a ir viendo, síntomas, actos fallidos, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero queremos poner entonces, queremos recuperar esta instancia que nos propone el psicoanálisis para pensar un sujeto dividido. Ya no es un sujeto que puede dar cuenta de sí mismo, que se conoce en su totalidad, que es inconsciente, que prima la razón, porque es un sujeto que va a estar dividido por el inconsciente. Y esto va a ser lo propio del aparato psíquico y va a diferenciarse de la subjetividad. Alemán propone otros nombres para denominar lo mismo. Propone pensar, por un lado, sí, producción de la subjetividad, lo vinculado al lazo social, a las instituciones, y propone pensar al sujeto, ¿no? Al sujeto del psicoanálisis, al sujeto dividido. Silvia Bleichmer habla de aparato psíquico, producción del psiquismo, él habla del sujeto. En tal caso, nosotros decimos son las dos dimensiones del sujeto psíquico. Y queremos entonces dejar bien establecido esto para poder comenzar a pensar en la constitución de este psiquismo, para poder pensar en lo que el lazo social contemporáneo no puede capturar porque es irreductible y es propio de cada sujeto, y para poder pensar entonces cómo determinadas dinámicas que nos proponen los discursos permean la subjetividad, pero no alcanzan al psiquismo, y en tal caso cómo esto inalcanzable va a ser la posibilidad, dice Alemán, de construir algunas trayectorias o avisorar algunos proyectos más ligados a lo emancipatorio. Piensa las formas de emancipación de cada sujeto o de los colectivos en relación a esta singularidad irreductible de cada sujeto que no es cooptada por el lazo social contemporáneo, es decir, por la producción de subjetividad. Hasta acá llegamos hoy. Con el PowerPoint que les vamos a facilitar van a poder empezar a ordenar alguna de estas categorías. La semana que viene vamos a dejarles textos
que desarrollan y que refieren esto que hoy estuvimos hablando. De todas maneras, cualquier duda, seguimos contactados y a disposición para lo que ustedes necesiten.